sabiduría, del entendimiento y de la palabra de Dios puesta en cada corazón de estos jóvenes, desde estos niños que logran graduarse a través de este proceso de la vida. Gracias a Dios por permitirnos ver su gloria a través de estos jóvenes y de los niños que aún se gradúan del kinder y de cada uno de nosotros. Amén. Quiero poner hoy una palabra en tu corazón y quiero ir al libro de Josué capítulo 24 en el verso 19. Una palabra muy interesante. Vamos a leerlo juntos hoy. Gracias a Dios porque han dispuesto su corazón para estar esta mañana en este lugar y poder recibir y ser direccionados con una palabra de parte de Dios. Dice la palabra: entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Amén. Gloria a Dios. En el contexto de esta palabra, de este verso, Dios estaba realizando un nuevo pacto con el pueblo de Israel y les estaba recordando acerca de todo lo que Él había hecho en el proceso de traerlos en libertad desde Egipto y todo el proceso del camino en el desierto y todas las cosas que Dios había hecho en ese punto. Estaba restaurando ese pacto con el pueblo de Dios. Y en eso, una de las cosas que recalca bastante Josué, diciéndole al pueblo, es esta palabra que resalta de una manera muy interesante y que cautiva nuestros corazones y a veces nos da hasta temor escucharlo. Esta palabra que dice: ustedes no son capaces de servir al Señor. Más cuando una persona, un hombre, una mujer, un joven ha decidido servir a Dios con todo su corazón. Viene esa persona y dice: quiero servir a Dios. Y Josué resalta eso al pueblo de Dios y le dice esto: ustedes no son capaces de servir al Señor. Y después les da la introducción y les está diciendo por qué no son capaces. Y es otra palabra que también impacta nuestro corazón y que muchas veces no le tomamos mucho interés. Dice: porque el Señor Dios es santo y es celoso. Y esto quiere decir algo muy interesante dentro de la vida diaria que nosotros llevamos como seres humanos. Estas palabras nos van a sorprender, nos confrontan en nuestra vida diaria. Después de que todos los que estamos aquí hemos decidido servir a Dios, ahora dice la palabra que no somos capaces. Y nos dice porque Dios es un Dios santo. La palabra aquí en esta parte en esta porción no está negando la responsabilidad que nos toca hacer a nosotros como hombres o como mujeres, sino que está revelando una verdad mucho más profunda de lo que imaginamos o de lo que no ponemos interés en ello. Fíjense bien, es algo muy interesante. Cuando habla de una persona que no es capaz, eso significa que es imposible servir a Dios, ¿sí?, con nuestras propias fuerzas humanas. Eso es lo que significa. Cuando Josué les está diciendo al pueblo: no son capaces de servir a Dios, o sea, es imposible que ustedes quieran servir a Dios con sus propias fuerzas. No importa que seas el mejor músico, no importa que seas el mejor predicador, no importa que tengas lo mejor en el área que tú te desarrolles. Eso es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo en ese momento, porque habían pasado unos sucesos donde ellos habían ido a la guerra y Dios les había hablado acerca de que no tomaran ningún botín de esa guerra, de esa batalla que ellos ganaron. Pero hubo personas y la mayoría tomó oro y tomó ídolos y se los llevaron a casa. Y cuando Dios está renovando este pacto, lo que le recalca a Josué para llevar este pueblo a la tierra prometida, o sea, para obtener la promesa,
Así como ellos querían entrar a la tierra prometida, nosotros queremos obtener una promesa. Cada uno tenemos algo que estamos deseando que suceda en nuestras vidas, algo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y en ese momento no se trataba de desanimar al pueblo, sino de probar realmente la fe que fuera sincera. Era lo que Dios quería. Dios quería que ellos estuvieran seguros de que su fe era una fe sincera, una fe que no dudara, de que estaban listos para emprender un nuevo tiempo. Y nosotros nos olvidamos mucho de esto. Cuando servimos a Dios, emprendemos un nuevo tiempo, un nuevo estilo de vida. Y caminamos en el proceso de la vida y después nos damos cuenta que muchas cosas no alcanzamos a obtener o no están cambiando, no se están transformando en nuestra vida o en lo que queremos hacer. No estamos logrando lo que Dios dice que podemos lograr. Y nos olvidamos realmente de que cuando decidimos servir a Dios, Dios, dice la palabra, es santo y es celoso. No perdona, no perdonará, dice, su rebelión ni sus pecados. O sea, cuando habla de eso, dice, vas a tener las consecuencias de lo que hagas. Si te sales del camino donde te estoy introduciendo, según la consecuencia, según lo que hagas, va a traer una consecuencia. Todas nuestras acciones traen una consecuencia, ya sea para bien o ya sea para mal. Y nosotros decidimos cómo son la bendición que viene, ¿es buena o es mala? No es Dios, Dios nos da una palabra, Dios nos encamina en ese camino donde podemos encontrar la bendición realmente. Entonces es algo muy interesante. Y por lo contrario, en esta palabra, ser capaz significa tener la fuerza, la autoridad, el discernimiento otorgado por Dios para cumplir un propósito. Donde te encuentras, donde estás, si eres padre, si eres madre, si eres esposo, si eres esposa, si eres un trabajador, si eres un líder, no sé, si eres un hombre de negocios, ahí se tiene que cumplir el propósito. Ahí hay una capacidad y Dios es el único que nos capacita para ello. Esto es importante. Ahora, aquí me habla realmente de un problema, y el problema para servir a Dios no es la falta de la palabra, no es la falta de sabiduría, sino que es la incapacidad moral del corazón de un hombre o de una mujer. Incapacidad moral. Eso es lo que Josué le estaba hablando al pueblo de Dios. O sea, no se trataba de algo exterior, de algo de afuera, de algo que hicieran. No, se trataba de algo interior, algo dentro, algo moral que trata con el corazón. Y cuando hablamos de incapacidad moral del corazón, estamos hablando de un hombre, de una persona que está corrompida, ¿sí? Interiormente, que carece de voluntad, que carece del poder del Espíritu Santo para amar a Dios, para elegir el bien para él mismo. Carece de ese poder, carece del poder del Espíritu, y por eso hace cosas que después se convierten en un mal para su vida. Se hace realidad el proverbio que dice: el débil ve el mal y no se quita. Ve el mal y no se quita. Entonces, de eso era lo que Josué le estaba hablando al pueblo de Dios. Entonces, no es falta de palabra, no es falta de sabiduría, es realmente incapacidad moral del corazón. Y el pueblo no podía entender lo que Josué les estaba hablando. Lo mejor en este tiempo, lo que Josué le estaba diciendo en ese momento a Israel es:
no confiar en tus propias fuerzas. No digas que tú lo puedes. Confía mejor en la gracia de Dios que nos capacita para hacer todo lo que no podemos. Es la gracia de Dios. O sea, es su palabra. Si nosotros hacemos conforme a la palabra, como Dios nos está guiando, entonces seremos capaces de poder servir a Dios, cumplir el propósito donde nos encontramos, disfrutar lo que Dios ha hecho, porque Dios lo que quería era que su pueblo disfrutara el lugar a donde Él lo llevaba. Josué habla de que el pueblo tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones, tiene capacidad para decidir. Entonces ese no era el problema, ¿sí? Josué no estaba diciendo que carecía de facultades el pueblo, o que la gente carece de hacer decisiones correctas. No era ese el punto. Sin embargo, como quiera, Josué les estaba hablando y les decía: no pueden servir al Señor porque Dios es santo. Y me habla de un problema que no es de afuera, sino que es de adentro del ser humano. La santidad de Dios tiene algo muy interesante. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la santidad de Dios lo que hace es exponer la corrupción del corazón de un hombre, de una mujer, de un joven. Eso es lo que hace. Por eso Josué les estaba diciendo, ¿sí? La santidad de Dios, cuando ellos vinieron a Dios y a darle gracias, cuando habían ganado la batalla, expuso el corazón del pueblo de Israel y les dijo: ustedes han fracasado porque tomaron cosas que no deberían de haber tomado. No obedecieron lo que yo les dije. Y a eso se refería Josué. No era algo externo, era algo de adentro del corazón que los hacía moverse, los hacía hacer cosas que ellos deseaban, que ellos querían. La carne los gobernaba en ese momento. Era algo eterno que había dentro de ellos. Como hombres, como mujeres, podemos conocer la ley, podemos conocer la palabra de Dios, podemos escuchar cada domingo la palabra de Dios, pero eso no significa que estamos listos para obedecer. Escuchen eso, porque el mundo entero escucha la palabra y no todos obedecen. No podemos obedecerla desde un corazón que no ha sido transformado. A eso era lo que se refería Josué. Sus corazones necesitan ser transformados para poder servir a Dios. No se trata de una emoción, no se trata de una declaración, se trata de un trabajo interno, transformando el corazón, la mente y el alma de ese hombre para poder llevarlo a conquistar la promesa que Dios tiene. De eso se trataba. Por eso cuando Dios está renovando este pacto, porque los iba a introducir a la tierra prometida, y les dice estas palabras que son muy importantes. Entonces, si nuestro corazón no es transformado, no podemos ser obedientes. No puede haber una obediencia realmente. Primera de Corintios 2:14, miren lo que dice ahí en Primera de Corintios 2:14. Mientras que leemos este versículo, la incapacidad de uno, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Eso es lo que Josué les estaba diciendo. Por eso es importante la transformación del corazón, un nuevo corazón. Si no hay una transformación, eso no garantiza que vas a obedecer. Tiene que haber una transformación en el corazón de un hombre, de una mujer, para poder llegar a la obediencia. Si no, esto va a suceder.
nuestro entendimiento va a ir por otro lado. La capacidad natural de un hombre, de una mujer, no garantiza obediencia a la palabra de Dios. Pueden tener muchas capacidades, pueden ser los mejores trabajadores, puede ser el mejor arquitecto, puede ser el mejor doctor, la mejor madre o el mejor padre, puede ser el mejor joven. Eso no garantiza la obediencia a la palabra de Dios. Lo que garantiza la obediencia a la palabra de Dios es la transformación del corazón. Cuando hay un corazón dispuesto, aunque como personas tenemos facultades para pensar, para actuar, para elegir, ¿sí? No necesariamente necesitamos realmente hacerlo para poder obedecer. La obediencia viene por la transformación del corazón. Ahora, el problema es que tener facultades no equivale a ser una persona obediente. Porque mucha gente piensa eso, dice, no, es que él es bueno en esto, es que él es un doctor, es que él es un arquitecto, es que él es esto. No, eso no garantiza que por sus facultades sea una persona obediente a la palabra de Dios. No hay garantía de eso. Entonces, la palabra distingue entre el poder de hacer algo externamente y querer hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Todos queremos hacer cosas externas, lo que nos gusta, lo que deseamos, sí, pero no garantiza que se haga conforme a la voluntad de Dios. Ahora mismo muchos de nosotros estamos haciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y a veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque un hombre natural actúa, pero lo hace conforme a sus deseos dominantes. Cuando no hay transformación del corazón, actuamos por el deseo que domina mi carne, ¿sí? Porque no hay transformación del corazón. La vida de una persona, ¿sí?, mientras el corazón no sea transformado, renovado, realmente estará inclinado a tomar los deseos del pecado, a elegir y elegirá libremente según su naturaleza caída. Y vienen los problemas, y vienen las situaciones. Jeremías capítulo 17, verso 9. Mira lo que dice ahí. Es algo muy interesante. Habla del corazón. Y después, Jeremías 17, 9. Y después, Santiago 1, 14. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Quien realmente sabe qué tan malo es. ¿Qué hace Dios cuando una persona es atraída a Él? Le cambia el corazón, se lo transforma, porque de otra manera no podemos servir a Dios. Y si lo tratamos de servir, lo haremos con nuestras propias fuerzas y fracasaremos. Iremos fracaso tras fracaso, decepción tras decepción, y no funcionarán las cosas. Y vamos a decir, si servimos a Dios, ¿por qué las cosas no funcionan? Porque tu corazón no ha sido transformado. Santiago 1:14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea, no es si quieres. Cuando tu corazón no es transformado, no es si quieres. Hay un poder tan fuerte que te arrastra para que lo hagas. O estás del lado de la bendición o estás del lado del enemigo. Las dos cosas, los dos lados tienen el poder de llevarte. Dios tiene el poder de llevarte y guiarte a la promesa. El enemigo tiene el poder de guiarte y llevarte al pecado, a que hagas lo que no es la voluntad de Dios. Y entonces nos confrontamos a nosotros mismos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no me sucede eso a mí? ¿Por qué me está pasando eso a mí?
En la vida diaria, si queremos ser bendecidos en todo lo que hacemos, no basta con tener buenas intenciones. Escuchen eso. Sino que tenemos que ser transformados por Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre está determinada por lo que considera su mayor bien. La voluntad de cada uno de nosotros se determina por lo que tú consideras lo que es mejor bien para ti. ¿Escuchas? Y si nosotros no somos transformados nuestro corazón y no tenemos la gracia de Dios, nunca vamos a reconocer a Dios como nuestro mejor bien. Escuchen eso, ese es el problema. Entonces, cuando tú no reconoces a Dios que es tu mejor bien, tu voluntad no está enfocada en Dios, está enfocada en lo que tú quieres hacer, en lo que tú deseas hacer, ¿sí? En tus caprichos. Ese es el grande problema. Por eso Josué insistía en el pueblo de Dios para poder entender que si iban a servir a Dios, lo hicieran con una fe que estuviera bien firme para ellos. El problema realmente en este punto es que el hombre o la mujer prefieren o preferirán, si no cambia su corazón, servir a ídolos. Preferirán la seguridad humana, el control propio, placeres temporales. Todo eso va a preferir el ser humano. Por esto Josué confronta al pueblo de Dios diciéndoles: no basta prometer servir a Dios. Hay que hacer algo, hay que disponer nuestros corazones. Hay ídolos en nuestro corazón todavía ahí que cada uno lleva y necesitamos sacarlos. Dios le dijo a Josué: diles que saquen esos ídolos del lugar de su casa. Y Josué fue y les dijo, y ustedes saben la historia. Hay cosas que corrompen nuestro corazón y no nos dejan tomar las bendiciones de parte de Dios. Por esto, lo más importante es la disposición del corazón de una persona para servir a Dios. Y recuerda, iglesia, podemos realmente darle lo mejor a Dios. Y para darle lo mejor a Dios no es con nuestras capacidades, no es lo mejor que yo puedo hacer, lo que yo puedo tener. Es una voluntad rendida a Él. Cuando rendimos a Dios nuestra voluntad, entonces podemos servir a Dios. Es lo más importante, es lo que Dios quiere, tu voluntad. Y eso solo puede venir a través de un corazón transformado. Entonces seremos bendecidos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, pastor.